cuánta plata empezaste, Nacho? Empecé con 12.000, 15.000 pesos. Compré ciertos relojes y empecé a vender. Y obviamente también lo más importante para mí al empezar es confiar en mí. Si vos sabes a dónde vas, ese problema lo solucionás. O sea, hay una frase que dice, si vos tenés problemas de $1 millón, vas a tener soluciones de $1 millón, pero si tus problemas son de 10.000 pesos, ya vas a tener soluciones para eso. ¿Cómo lidias, por ejemplo, hoy en día, con 27 años, y estar facturando esa cantidad de dinero, que tenés un negocio en el cual hoy en día estás facturando 800 por mes? O sea, yo creo que es importante para los emprendedores que empiezan, si pueden reinvertir todo, los primeros 6 meses mínimo, estaría buenísimo. Bueno, Pero ya... ¿Qué harías si volvieras a empezar, por ejemplo? Bien, sí. Mira, yo empezaría... Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Estamos en el primer episodio de Emprender Sin Miedo. Es un podcast que va dedicado principalmente a las personas que quieren emprender, a las personas que están emprendiendo y todavía no tienen grandes resultados. Y el objetivo con esto es mostrar la realidad del emprendimiento, o por lo menos nuestra realidad. Contar una experiencia verdadera sobre el emprendimiento para que puedan tener la realidad sobre lo que se ve, porque hoy en día se ven muchísimas cosas y no de todas ciertas. Así que bueno, es un honor para mí que el primer invitado sea Nacho, la primera persona que a mí me influenció para emprender, amigo de chico, así que bueno, no es casualidad que estemos acá y bienvenido Nacho. Va a contar un poco sobre toda su experiencia y sobre su negocio, así que bueno, bienvenido a este encuentro. Bueno, Jonah, muchas gracias por esa presentación. La verdad que muy feliz de estar acá, ser el primer invitado, un placer. Nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo y la verdad me alegra mucho este proyecto. Y vamos a hablar un poco de lo que viene a ser emprender, vamos a contar un poco mi historia, también la tuya, y vamos a seguir hablando como... Buenísimo, Nacho. Sí, la idea es, bueno, este es el primero, como todas las cosas que son las primeras, seguramente hayan fallas, hayan errores, pero bueno, esa es la idea, ese es el mensaje también que quiero dar, que se animen a hacer las cosas, pese al miedo, pese a las dudas, así que bueno, este es el primer encuentro, así que bueno, contanos un poquito sobre vos, o sea, yo más o menos ya te conozco, o sea, no, muchas de las cosas que vamos a decir no van a ser sorpresa para mí, pero para muchas personas sí. Y ser emprendedor es algo que realmente tiene muchas cosas que se cuentan poco. El objetivo con esto es poder contarlas y realmente que las personas conozcan de la fuente, tipo la experiencia de cada uno y las distintas experiencias. ¿Por qué y cómo fue que decidiste emprender, Nacho? Bien, voy a presentarme un poco para que me conozca más la gente. Como dijiste, obviamente me llamo Ignacio, tengo 27 años, ya estoy con una empresa, digamos, emprendiendo hace 5 o 6 años en el rubro de joyería. Empecé. ¿Cómo empecé? Y te cuento un poco para que sepa la gente. Empecé, obviamente como todos, yo jugaba al fútbol con Jonathan, también nos conocemos de ahí, jugando al fútbol y sin estudios, sin nada. Llega un momento que tenés que tomar una decisión en el fútbol y mi decisión fue no daba más para más. Empecé a buscar trabajo y no fue fácil, sin experiencia, sin nada. Y ahí empecé a preguntarme qué quería hacer realmente y ahí es donde empezó todo este proyecto de la joyería. Obviamente lo más importante para mí fue empezar sin conocimiento y teniendo inspiraciones de otros lados. Obviamente hace 5 o 6 años no es lo mismo que ahora, más en las redes sociales, Instagram, como se está vendiendo. Entonces era un mundo nuevo para mí, pero lo importante fue empezar, más que nada. ¿Con cuánta plata empezaste, Nacho? Empecé con 12.000, 15.000 pesos. La verdad que fue algo que lo junté mismo con unos trabajos que tuve y ahí empecé. Buenísimo, Nacho. Bueno, hablando bien y pronto, o sea, hoy en día tenés un negocio que se llama Cobra, tenés un negocio en el cual hoy en día estás facturando 800.000 pesos por mes, que me lo comentaste, que bueno, que a veces se habla de números porque es lo primero que una persona te presta atención, te genera autoridad, te da bola, porque obviamente la primera razón por la cual uno emprende principalmente es el dinero. No sé bien cuál fue tu razón, pero principalmente muchas veces nos inclinamos por el dinero. Principalmente fue por el dinero también y está bueno también hablando de emprender y de negocios también, dando como resultados también.
que la gente también eso se motiva, porque nosotros estamos hablando acá, pero tenemos resultados y también empezamos de cero, como la gente capaz que está viendo, y está bueno para motivar de esa parte. Y tal cual, tal como lo decís, porque en realidad ahora, bueno, tenemos confianza entre nosotros, nos conocemos, o sea, quizás el día de mañana viene gente que no lo conozco, no tengo esa confianza, pero como que también vivimos un proceso de escalonado, o sea, yo mirando tu crecimiento y mirando el mío, como que veo que vos tenés un año de diferencia con mi negocio, o sea, con Jaco, y como que en ese tiempo hemos crecido como de forma paralela en esa misma distancia. O sea, yo siento que cuando vos ibas un año de negocio, yo estaba arrancando. Cuando iba 2 años de negocio, yo iba un año y tenía más o menos los resultados 2 años. Y hoy en día yo tengo 5 años, yo tengo 4 años de negocio, vos tenés 5 y seguimos como progresando. Y eso es algo que es muy difícil porque muchas veces entramos en una zona de confort, no nos animamos a dar pasos que tenemos que dar. ¿Cómo lidias con todo eso? O sea, ¿cómo lidias, por ejemplo, hoy en día con 27 años y estar facturando esa cantidad de dinero que para mucha gente, por ejemplo, representa 10, 20, 30 veces menos de lo que factura el trabajador tradicional, digamos? Sí, la verdad es como lo contás. Para mí también fue un poco difícil al principio porque no tenía a alguien al lado donde veía ese resultado, porque es más fácil cuando lo ves de un lado decir, bueno, esto es real, y más cuando yo empecé con redes sociales, o sea, no es que empecé con un local, empecé con 10.000 pesos, compré ciertos relojes y empecé a vender. Y obviamente también lo más importante para mí al empezar es confiar en mí, porque ya después estaba el entorno de amistades, mismo familia, decir, bueno, dedicate a algo, a trabajar, que te va a dar a futuro, de no confiar. Entonces, lo más importante para el emprendedor es confiar en vos mismo, porque si vos no confías en vos mismo, nadie va a confiar en vos. Y eso es lo primordial en un emprendedor. Creo que es eso, y el tomar acción de empezar es lo más fundamental. Yo creo que es algo, o sea, algo importante y algo que a mí me dio me da un poco de gracia, principalmente fue la razón por la cual yo empecé a emprender. Porque, bueno, yo conté varias veces esta historia, tipo en mis historias, pero, bueno, nosotros éramos amigos, vos emprendías y yo nunca di bola a lo que hacías. Es más, nunca se me dio ni siquiera la posibilidad de preguntarte, por ejemplo, che, ¿qué vendés? ¿Por qué haces? Como que vos vendías y yo ni bola le daba a lo que vendías. Y un día estábamos jugando al Play en tu cuarto, donde era tu casa. Estábamos con tu vendedor de ese momento, llegó el cadete de ese momento que tenías y llegó con 13.000 pesos o 14. Sí. Y ahí yo te pregunté, te dije, toda esa plata, no sé cuánto, tipo, estás tan tranquilo, me acuerdo que te dije, porque era la plata del día, digamos. O sea, en ese momento para mí, sin tener trabajo, sin nada, era bastante plata. Y más para recibir en un día. Y en ese momento me dijiste, no, pero esto es, o sea, normalidad, o sea, tipo, es como parte de mi día, digamos. Y en ese momento fue que me interesé y dije, bueno, ¿cómo arranco? O sea, tipo, que ese fue lo que yo digo, o sea, no fue tanto por lo que me dijeron, sino fue por lo que yo vi. Que fue como que vi a alguien que en ese momento tenía plata. Y después empecé a inspeccionar más sobre los negocios y obviamente hoy en día, sinceramente, o sea, es algo honesto que no es por dinero que emprendo hoy en día. O sea, si sigo haciendo cosas, no es más por dinero. Yo creo que todo empieza por dinero, a mí me pasó lo mismo. Lo que a mí me ayudó muchísimo es cambiar muchos patrones de entender de lo que es el dinero y cómo manejarlo, porque era muy chico cuando empecé, o sea, date cuenta que tenía 21 años, 22 años y ya estás facturando 300.000 pesos con 2 empleados. Obviamente era mucho más chico que ahora, no teníamos la estructura que teníamos ahora, pero quieras o no, tenía responsabilidad de todos los meses abonar a empleados, que realmente no es lo mismo que ahora, que es otros sueldos. Pero obviamente esa responsabilidad yo creo que me ayudó muchísimo para el día de hoy, de aguantar cierta presión, que creo que uno va agarrando experiencia en eso, y eso también te ayuda y te da mucha tranquilidad a tener gasto fijo y a lidiar con eso y a vivir con eso, ¿no? Yo creo que eso es algo importante que, bueno, que te lo quería preguntar, o sea, ¿qué importancia le das al desarrollo personal? Y sobre todo las cosas más que al desarrollo personal, yo siento que cada quien recibe lo que el termómetro financiero le permite. O sea, como que por más que seas emprendedor, por más que le pongas ganas, por más que te mates trabajando, tipo, o sea, si hay algo quizás, que eso capaz que vos lo podés explicar un poco más, porque yo lo agarré un poco de vos, pero después lo llevo para otro lado, pero
que va más del lado de las energías y del lado también de como quizás ser merecedor de eso, o sea, tipo como animarte a, como te digo, a tomar acción, pero también tomar decisiones con altura, digamos, o sea, no emprender a empatar, no emprender con miedo, o si tenemos miedo, tratar de cada vez ir creciendo y sobre todo las cosas como que tus estándares se van elevando, ¿no? Porque como vos decís, o sea, yo antes facturaba 200.000 pesos por mes y estaba súper cómodo, pero súper cómodo en el sentido y me imagino vos, porque como te digo, o sea, yo te tenía como referencia a vos en el sentido de que vos facturabas, por ejemplo, 500 cuando yo facturaba 200. Y en ese momento yo decía, tipo, está bueno, tengo algo más para seguir. Pero ¿en qué te apalancás vos para, por ejemplo, decir cuál es mi siguiente nivel? Bien, esa pregunta es muy buena porque me lo he preguntado varias veces, porque llega un momento que vos decís, bueno, facturo esta plata y capaz que nunca pensaste facturar esa plata y tenés 25, 26 años y facturás esa plata y tu entorno no factura ni la mitad. O sea, yo he facturado un día lo que factura amigos. Entonces, obviamente no es lo mismo facturar que la ganancia y más mi ganancia, pero también influye mucho y es entender y cambiar mucho. A mí me ayudó mucho lo que es la espiritualidad, como la contaste. También hablo, o sea, quiero comentar un poco más de las manifestaciones y de la acción. Yo creo que lo mejor también para el emprendedor es saber a dónde ir y no solo saber a dónde ir, sino actuar a dónde ir. Porque lo más primordial, si vos querés ser millonario y perdiste 10.000 pesos, no te va a afectar. Vos tenés que pensar que en 5 o 10 años vas a estar millonario. ¿Por qué te va a afectar eso? Y hay otra cosa que va con eso, tipo saber hacia dónde ir. Si vos no sabés hacia dónde vas, o sea, cualquier camino te viene bien. O sea, tipo, o sea, vas a estar a 20 puntas, vas a estar tomando decisiones para todos lados. O sea, es como que vos te subas a un taxi y que digas, por ejemplo, ¿a dónde vas? Voy a Tres Cruces. No, bueno, voy al Prado, por ejemplo. Y bueno, pero ¿a qué parte del Prado? O sea, tipo, y si vos no sabés hacia dónde vas, la vida tampoco te va a llevar para ese lado. O sea, tipo, y mucha gente como que vive una vida que como que vive para sobrevivir. O sea, como que no es que se replantea mucho si lo que hace está bien, sino que bueno, hay que pagar cuentas, hay que resolver y va actuando, sea emprendedor o sea trabajador, como que muy poca gente tiene propósito, digamos, o sea. Tal cual, para mí eso es fundamental. Preguntarte realmente qué querés, porque si vos querés plata y querés emprender y no te gusta emprender, no te gusta perderte días libres, porque a mí me ha pasado de sacrificar muchas cosas, es el precio que tenés que tomar si querés crecer realmente, en los primeros años más que nada. También ahí es donde decís, ¿qué tanto lo quiero? Porque puedo querer esto, plata quieren todos, pero ¿qué tanto querés emprender, tener un negocio? Arriesgarte, perder, seguir. Y lo más importante, que a mí me ha ayudado mucho y me ayuda siempre, es saber a dónde vamos o a dónde voy. Y ahí, ¿qué pasa? Cuando hay un problema, es ahí como actúas. Si vos sabes a dónde vas, ese problema lo solucionás y no te enfocás tanto. Pero si vos no sabes a dónde vas, viene un problema y ya te deprimís, ya te afecta, ya ciertas cosas que no va por ende a lo que querés. Entonces esas emociones también es difícil, pero lo vas a ir manejando con la experiencia. A mí me pasa mucho que me empecé a desapegar mucho con el dinero y desactuar, por ende, no por cuánto facturamos día a día, para que no te afecte lo que vos llegas a trabajar. Sí, y también, o sea, bueno, hay muchas cosas para tocar, o sea, pero por ejemplo a mí me pasa que cuando, por ejemplo, no sé, yo ahora tengo, bueno, mi academia de Emprender Sin Miedo, tipo, o sea, y yo veo mucha gente, por ejemplo, que quiere emprender, que tiene ganas de emprender, pero obviamente, capaz que a veces las personas, o sea, emprendedores, no saben cuál es el camino que hay que recorrer. Y por ejemplo, para mí emprender es por mucho tiempo trabajar más que un empleado. Y también ganar menos, o sea, trabajar más y ganar menos. Porque vos cuando tipo arrancás un negocio, o sea, vos tenés que trabajar, hacer todas las tareas, o sea, las operativas, como las de negocio, como las de marketing, como las de finanzas, como las de cafetería, como la de todo lo que te requiere tu negocio.
durante el negocio trabajar, o sea, tipo de forma operativa, o sea, cumplir horario. Y fuera del negocio hacer todas las otras tareas. Y todavía pagarle a personas que muchas veces al principio pueden ganar lo mismo que vos, haciendo mucho menos, o ganar más que vos, teniendo un negocio que todavía no te da resultado. Entonces es como que también tener un negocio es como apostar a algo, o sea, apostar a algo que en un futuro va a ser tuyo. O sea, yo creo que tipo, cualquier emprendedor tiene que estar dispuesto a sacrificar varios meses de trabajar mucho y ganar poco, porque a veces, claro, vos ves tu resultado y bueno, veo el mío también, y la persona que lo escucha dice, bueno, voy a arrancar a emprender, ya mañana me pongo a importar, voy a armar un e-commerce, voy a ponerme a vender. Pero realmente, ¿cuáles son todas las tareas que tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar? ¿Cuánto tiempo tengo que formarme? ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar mi liderazgo? O sea, son un montón de cosas, entonces, o sea, o sea, ¿qué pensás sobre eso y cómo las manejas vos? Porque hoy en día tenés un equipo. Pero ¿cómo fue los primeros 6 meses, por ejemplo, tuyo? Tal cual, tal cual. Está bueno decir esto para que vea también las dos partes del emprendedor, de tener una empresa, la gente, porque claro, estamos hablando de números, de cosas maravillosas, de que tenga un equipo y todo, pero también hubo mucho sacrificio que la gente tiene que estar dispuesta a hacer para llegar a tener resultados. Y tampoco eso, capaz que hace eso y no tiene resultados los mismos que nosotros. Entonces es muy importante entender todo y verlo por dónde ir. En mi caso, a mí me pasó con todo esto del emprendimiento, me afectó mucho. Bueno, me leí la pregunta. ¿Se puede cortar acá? No, no, sí, sí. O sea, Pero no, o sea, lo que estamos hablando. me fui por el. Sí, sí. No, no, pues. Pero te iba a responder y digo, ¿qué respondo? No, no, pero tranquilo, tranquilo. No, mira, lo que estamos hablando el tema es, cuando tenés un negocio, o sea, lo que vos ganás, o sea, tipo en un principio por lo general desmotiva, o por ejemplo, a veces también las personas como que ganan más, o sea, vos facturás más de lo que ganás y las personas porque vos facturás también creen que ganás más o directamente no te puedes permitir cosas por mucho tiempo, porque también vos tuviste muchos años, por ejemplo, sin comprarte tu auto o sin tener el auto que vos querías o sin tomar decisiones que vos querías, quizás pudiéndolas hacer. Entonces son cosas que también, por ejemplo, creo yo un consejo que le daría a una persona que quiera arrancar a emprender es vivir por debajo de sus posibilidades por el mayor tiempo posible. Tal cual, a mí me pasa eso de también entender, y ahí hablo más de la espiritualidad, de que a mí me da felicidad, entender lo que es la felicidad y los placeres para mí me ayudó muchísimo y jugar lo que es, entender lo que es el ego y la autoestima. Para empezar a hacer plata y entender lo que viene a hacer esto, es muy difícil para cualquier persona que nunca tuvo plata y le empieza a entrar plata y cuando empezás a tener gastos, no es lo mismo trabajar solo que ya tener 3 4 personas para trabajar. Y usar la plata del súper para gastar la plata de la pulsera que acabaste de vender y después ir a pagar la publicidad. Eso, yo creo que lo mejor es manejar bien tus números, saber que la empresa factura esto y vos o te llevas un porcentaje o te llevas un sueldo. Y ahí hay un pilar fundamental que son, por ejemplo, las finanzas. O sea, por ejemplo, yo siempre fui una persona que quizás, hoy este año lo estoy cambiando, pero quizás no tomó tantos riesgos, pero sí fui una persona muy ordenada con respecto a las finanzas. O sea, en el sentido de saber tu facturación, saber tus costos, saber tu margen bruto por producto, y saber calcular los costos del producto, lo que vos querés ganar, saber cuánto estás gastando en gastos fijos, saber cuánto estás ganando tu empresa al mes, descontando todos los gastos que tiene, y a partir de ahí saber, por ejemplo, cuánto te sale cada cliente. O sea, son muchas cosas que te hacen entender cosas y poder tomar decisiones. O sea, tipo, por ejemplo, existen muchos emprendedores que, por ejemplo, facturan pero no saben cuánto ganan. Entonces, tipo, ¿cómo vas a crecer algo? O sea, ¿cómo vas a crecer algo que no lo puedes medir? O sea, y ahí viene la frase que dice, nada que se puede medir, o sea, nada de lo que no se pueda medir no se puede controlar. Tal cual. O sea, también, ¿sabes qué pasa? Cuando vos no sabes cuánto ganás o cuánto gastás, también está ese sentimiento de gastar y no sabes si estás gastando, vas a salir a comer y no sabes si estás gastando de más o de menos, porque no sabes tus números, no sabes cuánto te llevas vos. Entonces, ¿y cuál es la mejor forma de cobrarte, por ejemplo? O sea, ¿cuál es la que utilizás vos? O sea, yo utilizo una que soy partidario, pero creo que ahí pueden haber varias formas, digamos. Yo hoy en día me llevo un sueldo de lo que hago y un porcentaje. Y ahí es trabajo en eso, pero en tema de
de plata mía lo diferencio mucho. Yo manejo toda la plata, tengo diferentes bancos, o sea, uno personal y otro de la empresa, pero lo manejo muy bien el tema de números. O sea, tengo una aplicación que es muy fácil, hoy se carga una aplicación y pongo todos mis gastos y ahí pongo, y esa la más sencilla es aplicarla nomás, es tener la costumbre de te compras comida, lo anotás. O sea, tampoco lo tenés que anotar en el momento. Sí, yo bueno, en eso, bueno, yo me cobro porcentaje de las ganancias, o sea, o sea, hoy en día me estoy cobrando más como quizás accionista, porque nunca decidí cobrarme con sueldo, y en un punto como emprendedor es como me motiva crecer económicamente todos los meses y ganar más, y si gano menos, ganar menos, o sea, en el sentido de si viene diciembre y la empresa ganó tanto, tal porcentaje me corresponde y me lo saco, sin culpa. Y de esa forma yo me controlo también en el sentido de que si yo gano, solo si la empresa gana. Y después lo otro con respecto a los gastos, yo por ejemplo no soy tan minucioso, por ejemplo, en el sentido de anotar todo, pero sí tengo dividido en zonas, digamos, los gastos fijos. O sea, por ejemplo, tengo una parte que es para los gastos fijos de la casa, por ejemplo, de mi sueldo, ¿no? De mi sueldo separo lo que es gastos fijos, lo que es la comida, lo que es el club, lo que es el ocio. Entonces, en cierto punto tengo como porcentaje para gastar. Entonces, si, por ejemplo, no sé, tengo que administrarme con eso para divertirme con amigos y salir a comer un asado, tengo que administrar con eso para las comidas del súper. Y entonces de esa forma, y también tengo ahorros, digamos, ¿no? Pero como de esa forma en porcentajes, tipo siento que soy mucho más ordenado y no tengo que quizás, en mi caso, anotar las cosas, pero anotar siempre dice que es lo mejor para saber en qué se está despilfarrando más plata. Sí, la verdad que sí. O sea, yo creo que es importante para los emprendedores que empiezan, si pueden reinvertir todo, los primeros 6 meses mínimo, estaría buenísimo, pero ya llega un momento que un porcentaje, aunque sea chico, se tiene que llevar para ver cierto punto ese resultado y esa motivación también. Es que eso es lo que te impulsa a querer ganar más, porque claro, si vos tenés un negocio en el cual no ves plata para vos, es como que trabajás y también para qué. Y ahí creo que hay un punto que, bueno, que todos, o sea, deberíamos trabajar, incluyéndome, que a veces lo procrastino un poco, que es también disfrutar el dinero. O sea, también disfrutar de lo que te gusta hacer, vacaciones, un vehículo, porque eso también es lo que alimenta esas ganas de ir por algo más el día de mañana o ir por metas, ir logrando los objetivos que tenés, porque obviamente si solo creces económicamente, pero tu vida siempre sigue siendo igual, o sea, como que le quita la gracia, digamos. O sea, como que es difícil aspirar a algo más si siempre vivís con lo mismo, digamos. Para mí es difícil eso. A mí yo lo pude lograr los últimos 2 años de empezar a gastar mucho más, porque al principio decía, bueno, tenía mi sueldo, pero si no lo gasto todo, lo dejaba para la empresa. Yo creo que los últimos 2 años empecé a gastar mucho más, empecé a viajar, empecé a salir, me compré el auto, tengo muchos más gastos personales fijos, y también eso me motivó mucho, y también es como que te va llevando y diciendo, bueno, todo este sacrificio que hice lo veo materializado. Y a buscar soluciones, porque por ejemplo, si vos aumentás tus gastos fijos, por ejemplo, haz un ejemplo, haces por ejemplo, vamos a separar gastos fijos, pero por ejemplo, vos vas y te compras un auto, si tenés que pagar el auto, o sea, vos tenés que buscar soluciones para pagar el auto, y también creo que de una forma u otra te genera tipo una autogestión para poder ganar más dinero. O sea, en el sentido que, por ejemplo, lo mismo con el local, si vos vas y te alquilás un local o arreglás todo tu negocio y gastás plata, y entre comillas te endeudas, pero por tener un lugar bien presentable, después vienen las soluciones que son mejores. O sea, en el sentido que si hay una frase que dice, si vos tenés problemas de $1.000.000, vas a tener soluciones de $1.000.000, pero si tus problemas son de 10.000 pesos, vas a tener soluciones para eso. Tal cual, y por eso también tiene que ver con el equipo, porque si vos tenés más gasto fijo, también lo podemos llevar a un equipo, vas a tener que facturar sí o sí más, entonces también eso te va a llevar a ideas y esa energía también de, bueno, no conformarme con esto porque estoy pagando más. ¿Y cuánto equipo tenés hoy en día y tipo, cómo fue ese proceso de delegar? Porque bueno, una de las cosas que me pasó este año fue que o sea, como que en cierto punto creé más sistemas en mi negocio. O sea, tipo, hoy en día mi negocio me requiere muchísimo menos que antes. O sea, digo que un 80% está automatizado. ¿Cómo fue tu proceso de decir, bueno, voy a empezar a delegar o voy a contratar? Porque en cierto punto, o sea, es algo que cuesta verlo cuando arrancás, y a mí me costó muchísimo tiempo entenderlo, que cuando vos
menos haces en el negocio, más estás haciendo. Y cuanto menos haces, más estás creando. Y si no encontrás ese tiempo para aburrirte o para no saber qué tarea hacer, tu negocio nunca va a encontrar algo nuevo para hacer, para impulsar, para crear. Entonces es como, contrato a alguien para hacer algo que me libere un tiempo y con ese tiempo aprovecho para hacer otra cosa que genere más impacto en el negocio. ¿Cómo fue ese proceso tuyo? Tal cual. Eso yo ya lo tenía decidido bastante al principio, como te digo, porque también sabía a dónde quería ir y yo solo no podía. El primer año ya contraté una persona que era más amigo, después empecé a contratar uno o dos más. Fue creo que algo de lo más difícil para mí, formar un equipo, porque claro, yo veía a un amigo o un conocido, bueno, tengo conocido porque tengo que trabajar acá y claro, y capaz que no era la mejor decisión porque capaz que no tenía ni idea o no estaba preparado para esa función. Entonces, recién ahora hace un año ya formamos un buen equipo, está formado por 3 personas el equipo y mucha gente tercerizada, como la cadetería, como gente de publicidad, gente de marketing, que eso es todo tercerizado, que también... Las 3 personas trabajan contigo diariamente, digamos. Acá. En sí hay, claro, 3 personas acá, hay una vendedora, un programador, diseñador, una persona que está encargada de abrir, de cerrar, del depósito, también tenemos personas, también como es joyería, también tenemos tercerizado el taller, tenemos joyeros, o sea, en sí trabaja mucha gente hoy en día por cobra, pero empleados, 3 personas, y la verdad que formar un equipo hoy en día yo creo que es fundamental para un negocio, es fundamental y si querés crecer. Es fundamental y como te digo, cuanto vos más, y ahí viene la etapa donde tipo tu mayor tarea creo que es crecer vos para que tu equipo crezca contigo, porque ahí ya no es más, creo que la instancia que estás ahora no es tanto, bueno, no es tanto hacer las cosas operativas del negocio, sino trabajar en cómo crecer el negocio o cómo buscar personas, porque a veces buscar equipo o mejorar equipo o ver esa innovación para el negocio es mucho más importante que estar respondiendo preguntas, que estar armando pedidos, que estar yendo a enviarlos. O sea, pero claro, a veces uno cuando arranca, lo primero que piensa, que a mí me pasó, como digo, o sea, fue de las peores decisiones que tomé siempre, que fue como pensar que si, por ejemplo, que si yo hago la cadetería, voy a estar ganando la plata que le pagaría una cadetería. Y al revés, estoy todo el tiempo en la calle y no gano nada, o sea, prácticamente tipo mi hora de trabajo pasa a valer muchísimo menos que si yo sería productivo y quizás, por ejemplo, buscaría importaciones. Tal cual, eso pasa mucho y es bastante lógico porque vos decís, vos le estoy pagando a esta persona y yo puedo ir hasta ahí. Pero si vos realmente querés crecer, la mejor manera es empezar a delegar de a poco, o sea, no significa que tengas que ya tener 3 personas para vos, eso es cuando vas creciendo y cuando se va dando el negocio también. Yo creo que lo primero para empezar a delegar lo que puedas, bueno, cadetería, conseguir una persona tercerizada, tampoco tenés que contratar a alguien, de marketing, bueno, le decís a alguno, conseguís a alguien que te haga un video específico para empezar y después vas viendo. Yo creo que es importante, la única manera de crecer es tener un equipo. Y yo creo que no hay soluciones mágicas, ¿no? Pero ¿qué, por ejemplo, hoy en día con los resultados que tenés, o sea, ¿cuál crees que fue o sea, como el proceso, como para, por ejemplo, si tuvieses que achicárselo a una persona, tipo, le tuvieses que dar la solución a una persona que le estás explicando qué tendría que hacer él, o sea, cómo se lo... Todas tus miedos, tus dudas, todas tus equivocaciones, todo, ¿cómo se lo resumirías, por ejemplo, para una persona para que quiera tener todo el conocimiento en 2 años, por ejemplo, lo que vos te costó 5 o 6? O sea, ¿cuál sería, qué es lo que te llevó a eso? O sea, ¿por qué crees que lograste ese objetivo? Y bueno, ¿qué harías si volvieras a empezar, por ejemplo? Bien, sí. Mira, yo empezaría, y si no tuviera nada, y el mejor consejo que podría dar es primero saber lo que querés, si realmente te gusta. Segundo, el desarrollo personal es muy importante, aunque sea, bueno, no tenés mentor, bueno, léete un libro, todo lo que consumís va a tu inconsciente y eso te influye, entonces no es lo mismo que estás leyendo un libro con cosas que te interesan, ¿no? De negocio también, ¿no? Tampoco vas a leer algo de Harry Potter, o sea, que no es que está mal, pero si vos querés crecer en esto, lo más importante es leer cosas que vayan a tu inconsciente de negocios. El desarrollo personal yo creo que es fundamental y energía. Yo creo que eso, la energía, es decir, a mí me ayuda mucho
de elevar la frecuencia de la energía para tener energía para el negocio. Cuando es lo mismo una persona que no tenga energía, ya hay pensamientos negativos, ya influye mucho. Yo soy una persona que soy muy positivo y también tengo rutinas para hacer eso y para crecer mucho también. Y algo que no harías, o sea, tipo, si, o sea, hoy en día todo es aprendizaje y todo es visto de un punto de vista positivo, obviamente, pero tipo, o sea, has hecho cosas que vos decís, tipo, ¿cómo la cagué con esta? O cómo metí la pata, o directamente, si de todo lo que hice hasta ahora, lo que no haría si se volviera a arrancar serían estas cosas. Bien, yo creo que el entorno, cambiaría mucho el entorno desde que empecé, eso fue fundamental. Tampoco es que me arrepiento porque también yo he vivido cosas también, aunque capaz que decir, bueno, si hubiese cambiado el entorno, hubiese crecido más en ciertas cosas, pero tampoco me arrepiento porque eso me llevó también a tener esa motivación a llegar al día que llegué hoy. Entonces, tampoco es que me arrepiento, pero yo creo que fundamental es el entorno. El entorno porque si vos empezás un negocio, la edad que tengas, y ya te están tirando vibras negativas o te están... Pero es que pasa muchísimo, porque eso es algo que para mí, a mí me influyó muchísimo. Y como te digo, siempre digo lo mismo y siempre recaigo en eso. O sea, mis padres, ponele, son los mejores padres del mundo, por ejemplo. O sea, y como todos los padres, creo yo, por lo menos lo que son buenos. Pero lo que me mataron la cabeza cuando arranqué a emprender, o sea, tipo, o sea, básicamente, o sea, los padres, los amigos, quieren que hagan lo mejor para ellos y lo que conocen. Y obviamente, por ejemplo, yo cuando arranqué a emprender un e-commerce, o sea, mis padres no tenían nada que ver de e-commerce, no sabían nada de emprendimiento ni de redes sociales. Entonces lo que querían es que yo tenga un título. Entonces, por más que facture $1.000.000, tipo, o sea, no hay nada que realmente digan, ahora sí, tenías razón y tipo, era este camino. Porque realmente tipo, están en sus patrones, están en sus creencias, como lo son las amistades muchas veces, que hay algunas que no, que se adaptan a tu cambio también, pero hay otras que no. Que justamente vos empezás a dar pasos y cuanto vas dando pasos te vas quedando más solo. Y eso es algo que también hay que saber que tipo que no todo lo que arranca en tu camino van a terminarlo y que yo en lo personal, como te digo, o sea, ha dolido mucho porque imagínate, tipo, o sea, perder amigos que antes tenías muchas cosas en común y hoy en día no tenés casi nada, no comparten la forma de divertirse, no comparten las charlas, no comparten las cosas porque vos te transformaste en otra persona. Es como aceptar que todo lo que crees cuando arrancás a aprender está mal. O sea, tenés que cambiar tu forma de ser básicamente para transformarte en una persona que genera abundancia, que tiene mentalidad emprendedora. Entonces ahí viene el tema de qué duro es el comienzo y qué duro es ese cambio. Tal cual, o sea, disfrutar el proceso yo creo que es fundamental también y también entender que vas a quedar solo en tu entorno si tu entorno no quiere eso. Entonces también es qué tanto lo querés para dejar tu entorno. Hablamos de lo mismo, qué tanto lo querés. Porque si no cambias tu entorno o no dejas al menos, porque vos podés tener el mismo entorno, pero no juntarte siempre. Y ahí viene el tema, ¿no? Porque ahí vos, por ejemplo, ponle que no sé, una persona ve este video y dice, está, perfecto, voy a emprender, es ahora, voy 2 semanas de motivación y vuelvo a lo mismo. Pero porque justamente son como píldoras de motivación. Y en realidad no es algo que hay que cambiar tipo exterior, sino interior. O sea, no es algo que vos que te motivás, sino que es algo que te transformás. Tal cual. Yo creo que también te tiene que apasionar, es algo, yo disfruto el día a día, hoy en día, y es algo que es impresionante, o sea, uno a veces mira para atrás y todo lo que logró, y no digo lograr, cada uno tiene su éxito y está bien, pero yo creo que es fundamental eso, o sea, al menos para saber a qué querés y tener una realidad de que no va a ser fácil nada. Es que no solo que no va a ser fácil, sino que, o sea, justamente, o sea, viéndolo desde ahora, que no sea fácil quizás es lo más lindo que hay cuando lo ves de otro lugar, porque cuando, bueno, a mí me tocó ser cadete, a mí me tocó hacer, bueno, muchas cosas que, como te digo, o sea, no estaban tan buenas. Pero en realidad, hoy en día digo, mirá aquella etapa que éramos 2 y hoy en día somos 8. Mirá aquella etapa que éramos tanto y mirá ahora. Mirá antes que no teníamos esto y ahora lo tenemos. Entonces empezás a decir, hasta tipo, a veces lo difícil no es tanto la parte inicial, sino adaptarte a la parte de ahora, porque vos, por ejemplo, antes tenías el hambre de comerte al mundo y tenías el hambre de crecer y facturar tanto. Después que facturas tanto, es más difícil encontrar algo nuevo, o es más difícil disfrutar de algo que ya te acostumbraste. Porque es como, por ejemplo, todos quieren ser ricos, todos.
además, todas las personas que están viendo esto, y no lo son, quieren ser ricos. O quieren tener un auto. Por ejemplo, ¿cuánta gente que no tiene un auto y quiere tener un auto? Vos te compras un auto y a la semana te chupa un huevo el auto. Porque te acostumbraste a vivir con el auto. O sea, no es que vos lo valorás. Muy poca gente valora las cosas. O sea, porque en realidad, si vos tenés un sueldo de $2.000, tipo, te acostumbras a ese sueldo. Entonces no es que vos vivís como en agradecimiento al sueldo. Vos te vas acostumbrando. Entonces si vos, o sea, creo que es algo que también hay que trabajar, es darse cuenta que cada proceso tiene su etapa y hay que disfrutar cada una, porque como te digo, o sea, nunca vas a estar conforme. O sea, es más, yo me di cuenta que por ser emprendedor y por ser tipo tan cabeza dura, tipo creo que en 20 años, 30 años no voy a estar en una zona de confort, pero porque siempre hay algo nuevo para hacer. Y cuando vos estás alcanzando esa meta, capaz que estás 1 o 2 meses cómodo en esa meta, 3 meses en la peor etapa que estás cómodo, pero después te pones una nueva y ahí ya de vuelta arrancás atrás. Tal cual, tal cual. Y eso también, hablando de sacar tu zona de confort, es mucho más fácil también si tu entorno está más arriba tuyo. Porque vas a empezar a ver a una persona al lado tuyo y decir, esta persona puede tener esto, pero ¿por qué yo no puedo tenerlo? Pero si tu entorno está más abajo, es mucho más difícil de tener esa motivación porque vos decís, esta persona está así y yo estoy, te comparás, quieras o no, te vas comparando y diciendo, yo estoy re bien, entonces te relajás. No, y te comparás y normalizás algo que tipo otra persona no normaliza. O sea, por ejemplo, a mí me pasó cuando vos te vi emprendiendo y me paso hoy en día con mi mente maestra. O sea, yo tengo un integrante de la mente maestra que factura $100.000 y que tiene una ganancia de $50.000 y que tiene una camioneta de $100.000. Entonces, o sea, no digo que ya voy por la camioneta, pero si él pudo, yo también. Y si todos los días hablo con él, tipo, estoy más cerca. Y si todos los días llevo consejos, o sea, me dan consejos, yo sé que son buenos consejos. Pero el problema es cuando te dan los consejos una persona que no tiene nada que ver. Cuando alguien te dice, tipo, onda desde el miedo, tipo, por ejemplo, che, voy a poner un local. No pongas local porque te van a robar. No contrates empleado porque te van a hacer juicio. Tipo, pero si supieran que cuando hablas con un emprendedor que le va bien, te dice, no, sí, te van a hacer juicio. Y también te van a robar. Pero todos los juicios que te dan, vos vas a ganar 10 veces más que ellos. Y ahí viene la etapa que vos decís, tipo, bien, quiero pasar por esa etapa. Y es ese camino. Y cada vez que vas a dar un salto, vienen los problemas, vienen la ansiedad, estrés, todo. Y por eso es que es para algunos. O sea, porque cada salto que se da en los negocios no se pasa de taquito. O sea, siempre hay que tomar riesgos, siempre hay que animarse a lo más, al préstamo, a la deuda. Yo, por ejemplo, una cosa que estoy tratando de amigarme es con la deuda. No sé bien cómo te llevas vos con ese tema. Sí, yo la verdad que ya desde hace mucho tiempo, desde que empecé, quiera o no, entendí que para crecer también a veces tenés que endeudarte y como hablamos, o sea, de bancar esa presión y estar tranquilo de que es algo que se puede dar y todo tiene solución. O sea, hoy en día yo tengo 2 o 3 tarjetas de crédito, también he sacado préstamos y eso también me hace crecer un montón. También, por ejemplo, con toda la instalación que puse acá. Y es gracioso porque el tema de la tarjeta de crédito, yo saqué la primera el otro día de crédito y claro, yo lo que hice en mis creencias limitantes, por ejemplo, yo conozco mucha gente que se endeuda con la tarjeta de crédito, que se compra todo en 12 cuotas y que piensan que las cuotas no se van a pagar nunca. O sea, tipo como, bueno, esto sale 12.000 pesos, puedo pagar 1.000 pesos por mes. Pero si vos te compras 12 cosas de 12.000 pesos, tipo, lo pagas en 12 cuotas, tenés que pagar 12.000 pesos por tanto tiempo. Claro. Y eso es algo que muy poca gente tiene en cuenta, pero sin embargo, lo contrario. Que eso siempre lo digo y siempre o sea, que quiero tu opinión sobre esto, que es un consejo que yo doy. Yo no pediría plata prestada para arrancar un negocio. Pero cuando tenés un negocio que funciona y que ya sabes que todos los meses tenés cierta facturación, sí pediría plata prestada para impulsarlo, porque yo siempre lo digo matemáticamente. Vos tenés un negocio en el cual, si importás $10.000 de productos, generás 20, por darte un ejemplo. Eso es una matemática que todos tienen que calcular los márgenes brutos de su negocio. Y si vos conseguís $10.000 prestados, lo transformás en 20. Si una persona te cobra $2.000 por transformar 20, vos estás ganando 8. Y si lo haces con cada acción que tenés en el negocio, estás ganando 8, 10, 7 y estás creciendo mucho más rápido. Entonces yo tengo la creencia que bueno, justamente fueron creencias que tuve que ir rompiendo, personales, que ningún negocio crece por sí solo, y mucho menos un e-commerce. Tal cual. Y mismo como estás diciendo, es así. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tenía la plata para comprarme mi auto que tengo hoy en día y yo la mitad la saqué financiado. Porque con esa plata invertí en el negocio y se paga sola. O sea, obviamente la saco de mi sueldo, pero es entender también y ir jugando con la plata. Yo no recomiendo que si no
tienen negocios que pidan plata porque no sabes qué te vas a encontrar y después te vas a endeudar y te vas a frustrar. Pero sí, pues, después que empieces, porque hoy en día puedes empezar con muy poco. Ahí sí, cuando ya sabes que decís, bueno, es por acá y ya vas teniendo un poco más de experiencia, o sea, yo no lo veo mal pedir plata, porque si la invertís bien, te va a dar más y te va a hacer crecer en ese momento. Y es algo que es bueno jugar con el tiempo también, porque tampoco vas a decir, no, cuando yo tenga esto, eso también te da mucho lo que es la tarjeta de crédito. O sea, a mí me ayudó mucho en el local, invertir en computadoras, en televisión, en lo que sea, y lo pagas en cuota, porque lo paga la empresa en cuota y no de todo en un momento. Sí, sí. O sea, yo creo que no, o sea, no es que no hay otro camino, pero claro, si vos, o sea, por ejemplo, tenés un negocio en el cual facturás $10.000 por mes y por ejemplo esos 10 te quedan 3 de ganancia, porque no es que facturás 10 y ganas 10. Facturás 10, tenés 5 en costo o 4, tenés 2 en empleados o en infraestructura o en equipo, lo que sea, y te quedan 3. De esos 3 vos tenés que cobrarte un sueldo. Ponle, te cobras $1.000. Y ahí te quedan 2. Para conseguir $10.000 ahorrados, vos tenés que estar 5 meses ahorrando $2.000 y todavía sabiendo que las importaciones tampoco es que todos los productos de Italia le vas a pegar. Entonces siempre hay un producto que traes de clavo, siempre hay productos que tienen fallas, siempre hay otras cosas que justamente no es que pones 10 y ganas 20, tipo, sino que hay cosas también en el medio que a veces influyen un poquito. Entonces lograr crecer con plata propia es como te va a llevar 10 años a alcanzar lo que podrías ahorrar en un año o en 2 quizás, si tomás buenas decisiones y si usás bien el dinero que... Tal cual, tal cual. Pero también yo creo que si uno no sabe tanto tampoco, y no, nunca emprendió, o es chico, o es algo, está bueno también no pedir al principio porque vas aprendiendo muchas cosas y ahí también vas agarrando experiencia. Pero yo, por ejemplo, cuando hoy me preguntaste qué haría, obviamente con la experiencia que tengo hoy, pediría plata prestada. O sea, si no tengo nada, pediría plata prestada. Pero con el conocimiento de hoy en día, porque yo sé que cómo construir un negocio y eso es bueno porque ya cuando empezás a entender y a ver cómo funciona el negocio y ya empezás a delegar mucho, claro, después de hacer otro negocio va a ser más fácil que el primero. El primero te va a costar y después hacer otro negocio va a ser más fácil. Obviamente que si es lo que querés, porque cada negocio tenés que delegar más y tenés que son más problemas y ahí es donde tenés que solucionar más y tenés que bancar esa presión también. Es que esa presión es la que realmente muy pocos conocen cuando arrancas a emprender, porque, o sea, cuando uno tiene un trabajo, por ejemplo, tiene un jefe, cuando uno hace liceo, tiene un profesor, cuando uno decide emprender, está solo, o lo máximo tiene un socio. Y ahí es cuando empezás a tener las primeras presiones porque vos tenés que autosustentarte. Pero cuando ya tenés un equipo, tenés que autosustentarte vos. Y también hay familias de por medio, que es la familia de tu equipo, que tenés que pagar todos los meses ciertas cosas. Y a la vez tenés que seguir creciendo y tenés que cobrarte a vos. Entonces, ahí viene la etapa donde emprender puede ser para cualquiera, pero no todos son para emprender. Porque realmente hay que estar dispuesto a muchísimas cosas que, como te digo, o sea, es hermoso. Si te gusta tu emprendimiento, que eso es otra cosa que para mí yo soy partidario que emprendas en algo que te gusta hoy en día por cómo están las redes sociales, por cómo están las oportunidades, y que no hagas un negocio porque hay una buena oportunidad de negocio, porque este es otro tema. Cuando por ejemplo, yo arranqué Yaco. Yaco soy yo. O sea, yo hice Yaco con todos mis valores. Hice Yaco con todo lo que yo creía a lo mejor. Hice Yaco vendiendo un producto que a mí me gustaba. Entonces, en cierto punto, Yaco le puse toda mi esencia. Y me apasioné y me enamoré de mi negocio. Si yo hubiese emprendido en maquillaje, y no tengo ni idea de maquillaje, pero ponle que tengo un proveedor que me consigue un buen precio de maquillaje, sin conocimiento cuando arranqué, sin saber marketing, sin saber finanzas, sin saber página web, donde tenga 3 meses de maquillaje sin tener resultados, lo abandono a la mierda. Y sin embargo, con Yaco no. O sea, yo tuve 6 meses con Yaco ganando, mi sueldo personal era, no sé, $300. Y sin embargo tenía amigos que trabajaban en un trabajo público, ganaban 40. Y claro, y ahí está, como decís, el ego, está el hecho de decir, no, mirá, yo estoy creando algo mío, a mí de acá nadie me va a despedir, yo me hundo con este barco. Y ahí justamente cuando vos estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para alcanzar el éxito, ahí es cuando realmente empiezan a pasar esos milagros de afuera que son justamente esa punta de iceberg que se ve tipo, factura $800.000. Pero en realidad, para facturar $800.000,
las noches que te acostaste durmiendo, tipo, pensando en todo, tipo, las noches que estuviste respondiendo a WhatsApp, tipo, o sea, a las 8 o 9 de la noche, a las 10 de la noche, los días que tuviste que ser un multitarea de tu negocio haciendo de todo, tipo, o sea, y justamente todas las veces que te tocó ganar poco y trabajar mucho, o sea, entonces, y lidiar con problemas, seguramente, tipo, o sea, que si vas a emprender vas a tener problemas con empleados, vas a pelear, no todo el equipo que va a arrancar va a terminar, vas a ser un solete en algunos casos porque tenés que tomar decisiones que no a todo el mundo le gusta, que hablando de eso antes tenías un pool acá. Sí. Bueno, sí. Antes, claro, bien. Eso es como todo. Al principio también. Pero contar la idea porque capaz que no entiende nadie que lo escucha. Acá en el local, o sea, al principio tiramos como una idea de que, o sea, todos los que trabajaban acá, como que hubiese un buen ambiente, ¿viste? O sea, estilo Google, ¿viste? Todo así. Era una idea nuestra. Obviamente que fue muy difícil sustentar eso porque no estamos en Google, no están ganando lo que ganan en Google, pero claro, tenían las oficinas, trabajaban y en su tiempo, o sea, en su descanso, jugaban al pool, estábamos ahí y también seguíamos facturando. Obviamente, después tomé una decisión, digo, bueno, si quiero crecer, tengo que cambiar ciertas cosas, cuando estamos facturando mal, pero la única manera de crecer es, bueno, vamos a ponerlo más serio, porque y ahí es donde crecimos mucho más y también cambié todo el equipo, porque obviamente la gente que veníamos jugando al Play eran capaz que empleados que eran más amigos, había otro vínculo también, no era lo mismo cómo me veían ellos a mí, porque a veces yo jugaba con ellos el pool, o sea, imagínate trabajar con tu jefe y jugar al pool, ya pierde mucho lo que es o sea, perdés mucho lo que es el valor a la otra persona y más no lo ves como de la misma manera. Es que si, bueno, eso es algo que obviamente es un debate, pero porque claro, tipo, muchas veces sí, pero hay que tener muy claro, igual, como te digo, hay que tener muy claro, por ejemplo, si tenés un amigo empleado, tipo, o sea, tenés que realmente entender, diferenciar los roles, que si vos contratás a una persona por una aplicación o por algo, tipo, la persona te va a ver como el patrón, te va a respetar, si le pedís que haga algo no te va a decir que no, pero si tenés un amigo, tipo, si un día estás comiendo una pizza con él el fin de semana, tomando algo, y al otro día estás el lunes, tipo, lo estás haciendo venir a primera hora mientras que vos no estás, o él tiene que trabajar y sabiendo que vos ganás mucho más, muchas veces es difícil de lidiar. O sea, es difícil de lidiar y justamente hace que se pierda la amistad o no sea tan fuerte la relación laboral. Entonces, como te digo, o sea, yo creo que igual al principio el amigo es mucho mejor que el empleado, porque como te digo, o sea, tenés como un poco menos de responsabilidades con él y todavía, tipo, o sea, justamente podés, bueno, arreglar mejores tratos con ellos, tipo, que capaz que con una persona que no conoces no. Pero en algún momento hay que, tipo, o sea, tratar de trabajar con gente que haya esa charla y ese respeto, digamos. Tal cual, eso te lo va diciendo también los momentos de la empresa. A mí me pasó, como decís, yo trabajaba mucho con amigos, conocidos, y fue un cambio radical cuando empecé a trabajar con gente y contratar gente, tener entrevistas con personas y tener una selección, elegir, bueno, elijo a esta persona. No es que, bueno, al primero que veo le digo para decir, vos, no tenés trabajo, vení, ayúdame. Y otra cosa es ya seleccionar de 200 currículos, llamar, hacer 10 entrevistas y de esas 10 entrevistas contratar a una persona, porque también la persona que está acá sabe que hay mucho más gente que si yo no estoy, va a venir otra persona. O sea, si yo no trabajo como tengo que trabajar, va a venir otra persona. Pero el amigo no, porque digo, no, es mi amigo y ya, ¿cómo me va a despedir a mí? O ¿cómo no voy a trabajar más si yo soy el amigo? Sí, entonces, ahí también se hace como mucho más profesional y también creces mucho más, pero es el momento, va en el momento de lo que va en la empresa también. Yo creo que para empezar, un amigo que te ayude es fundamental. Sí, no, es clave, como te digo, o sea, tipo, si esa persona se adapta a trabajar a vos hasta que siga y puede ser lo mejor, muchas veces pasa que no, pero bueno, Nacho, y con respecto a Cobra, o sea, hoy en día el negocio, o sea, bueno, veo varios cambios en el sentido que hace tiempo no venía, vi cambios o ya es más un local que un punto de retiros, o sea, ya es un lugar donde la gente viene y hoy en día las redes sociales están muy bien trabajadas y tenés un gran negocio con respecto a redes sociales.
¿qué es lo cual? O sea, ¿hay algún secreto? ¿Hay algo que vos, por ejemplo, que le digas, o sea, sin ser amplio, tipo, por ejemplo, sin ser, por ejemplo, quizás enfocado quizás a las energías o a la espiritualidad, tipo algo de acción que le digas, por ejemplo, a esta persona, ponete a hacer esto o te aconsejo esto? Bien, hoy con el tema del negocio, yo creo que dar acción es, si no tenés negocio, empezar, ponerte redes sociales, grabar videos, o sea, yo creo que va en la acción, o sea, en decir, no lo dejo para mañana, lo hago hoy y si me quedo hasta las 2 de la mañana, que sea tu primera opción y que lo quieras tanto como respirar. Yo creo que eso es fundamental y si tenés que grabar 5 videos y no pudiste, bueno, grabá otro. Es la única manera de seguir creciendo y bueno, si tengo que pagar publicidad, pago esta publicidad, pero al 3-4 meses voy pagando más. Obviamente que importa mucho también cuando estamos hablando de un e-commerce de cuántos productos tenés, porque tampoco vas a pagar cierta publicidad y no tenés stock. O sea, va creciendo con el stock. Eso es algo importante, a ver, me tocó meter puntapié. Para mí, las finanzas son la base del negocio y como te digo, todo parte de ahí. O sea, tipo, todas las decisiones, todo lo bueno y lo malo que pasa en tu negocio, tenés que ser bueno en finanzas y si no lo sos, tenés que prepararte para eso. Pero después de eso, es como que, o sea, todo va de la mano. Ahí tocaste un tema que yo siempre lo digo, o sea, tenés un buen negocio, vendés productos, por ejemplo, vendés tales productos, vendés, por ejemplo, billeteras. Y todos los meses, por ejemplo, facturás $2.000, $3.000. Y estás teniendo, por ejemplo, trayendo, no sé, $300 de billeteras por mes y estás poniendo en publicidad, no sé, 5, 6, 7, 10 mil pesos. Tipo, o sea, si vos querés ganar, por ejemplo, no sé, facturar en vez de 2, 3, querés facturar 10, o sea, a veces es traer el triple de productos, 4 veces más productos de la cantidad y meter 3, 4 veces más pauta. Y a veces solo con eso suceden grandes cambios en el negocio, o sea, sin hacer grandes movimientos, sin contratar mucha gente, sin hacer nada. O sea, muchas veces es como, sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago porque nadie me obliga a hacerlo. Pero como te digo, mucha gente está para dar un paso más y es un paso de más acción, como vos decís, o sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, quiere emprender y no lo hace? ¿Cuánta gente quiere, por ejemplo, no sé, importa por Temu o importa por Express y quiere importar, tipo, o sea, por Alibaba? ¿Cuánta gente quiere, tipo, o sea, tener equipo de trabajo? ¿Cuánta gente quiere tener un local? Y no lo hace. Pero claro, no lo hace porque un contrato te lleva, un alquiler de un local te lleva un contrato de un año y es un riesgo, porque traer una importación es poner mucho más plata y hoy en día capaz que no quiere sacarla del bolsillo, no quiere ahorrar, no quiere bajar su estilo de vida. O por ejemplo contratar equipo porque no siente que no tiene plata para llegar. Entonces todas las cosas que tenemos que hacer no las hacemos por priorizarnos, o sea, por priorizarnos a nosotros. O sea, y en vez del negocio, yo creo que tipo durante los primeros por los primeros 6 meses, incluso lo máximo que puedas, la primera prioridad es el negocio. O sea, el negocio es el bebé que vos tenés que alimentar para que algún día ese bebé te dé de comer. Tal cual. Yo creo que fundamental es no tener miedo, porque miedo tenemos todo, pero ir afrontando y decir, bueno, tengo este miedo y lo voy a afrontar, bueno, voy a dar este paso, porque la acción es lo único que te va a llevar, porque vos podés estudiar, leer, hacer todo, meditar, pero si vos no das acción y acción masiva, no vas a llegar a ningún lado. A mí me ayudó mucho lo que es la acción, obviamente perdí mucha plata, pero yo no tengo miedo de quedarme en cero, porque sé que no lo voy a hacer y si quedo, eso lo tomo como que me potencia y me da esa motivación más. Entonces, cuando vos no tenés miedo y a veces, obviamente con responsabilidad, ¿no? Obviamente no es lo mismo un chico que recién está empezando con 20 años que una persona que tenga 40 con hijos, pero también es lo mismo. Si vos querés crecer... Sí, pero yo siento que o tenés plata o tenés tiempo. Si sos el de 20 tenés tiempo y no tenés tantas responsabilidades. Y si sos el de 40 tenés experiencia y tenés dinero si te organizaste bien. O sea, yo siento que a veces es un poco esa excusa de decir, hablás desde el lugar que vos no tenés hijos. O hablás desde el lugar de que vos no pagás tal alquiler. O hablás del lugar de... Y el chico te dice, hablá del lugar de que vos que tenés plata, porque trabajás. O porque vos tenés un empleo y yo no tengo empleo. Pero el que tiene plata tiene para contratar o para delegar. Y el que tiene tiempo tiene para aprender.
Y no solo eso, sino, por ejemplo, si vos tenés un hijo, más motivación que tener un hijo para hacer plata y para crecer y para darle cosas a tu hijo. O sea, yo creo que por eso es verle las cosas positivas a las cosas. Porque si vamos a ver el de al lado y dice, no, vos lograste por esto, y antes de ponerte vos, bueno, esta es mi realidad, todos tenemos problemas, uno más grande que otro, y ver los problemas como solución. Bueno, a mí me pasó esto, bueno, por esto a mí me motiva más y voy a llegar a lograr esto y no porque, no, por ese problema yo no pude. No, esas son excusas y a la excusa no vas a llegar a nada. Buenísimo, Nacho. ¿Qué te iba a decir? Por último, para cerrar, la idea con este podcast es justamente, bueno, creo que hablamos muy bien del emprendimiento y muy mal del emprendimiento, o sea, tipo, creo que contamos las dos aristas. La idea es poco a poco que vengan más emprendedores, más casos diferentes de emprendimientos, de resultados, pensamientos diferentes, porque también no todos tenemos el mismo pensamiento a la hora de emprender. Así que bueno, Nacho, un gusto que hayas sido el primero. Te dejo el cierre a vos. Cerrá como quieras, decir el mensaje que quieras. Yo ya terminé. Y bueno, te voy a dejar para terminar solo con la cámara. Bien, básicamente un placer. Gracias por dejarme solo con la cámara. Un placer estar acá, ser invitado, ser uno de los primeros invitados. Y la verdad que si tengo que dar un mensaje a todos ustedes o al que quiera empezar a emprender, que empiecen, que no metan excusas, que no influya su entorno en que no puedan lograrlo y solo ustedes se pueden decir a sí mismos si lo pueden lograr o no. O sea, si ustedes no confían en ustedes, nadie lo va a lograr. Entonces, por ahí cierro lo que es el podcast y les mando un saludo grande. Este video ya se está terminando. Igual no te preocupes, espero que te haya aportado mucho valor. Si te gustó, suscríbete y dale me gusta. Y seguinos también en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.